Mi prima me traicionó robando mi trabajo y borrando mi nombre de su proyecto. Siempre fui la persona a la que todos acudían cuando necesitaban ayuda con la tecnología. Mi prima, a quien llamaremos Sofía, siempre fue la oveja negra de la familia en ese aspecto. Ella se consideraba una gran comunicadora, pero no tenía ni la menor idea de cómo encender una computadora sin pedir asistencia. Hace cosa de unos meses, llegó a mi casa con una idea que le brillaba en los ojos. Quería lanzar un podcast escolar sobre crímenes reales, algo que estaba muy de moda en ese momento. Me pidió ayuda porque, honestamente, no sabía ni cómo empezar a grabar un audio decente, mucho menos cómo editarlo para que sonara profesional. Como la quería, decidí apoyarla. Pasamos semanas enteras encerradas en mi estudio casero. Yo le enseñé absolutamente todo. Le mostré cómo usar los programas de edición, cómo ecualizar las voces, cómo añadir efectos de sonido y, sobre todo, cómo limpiar el ruido de fondo que ella dejaba en cada toma por su falta de técnica. Trabajamos hombro con hombro durante horas. Yo ponía el equipo, mi tiempo y mis conocimientos, y ella ponía el guión. Incluso diseñé la portada del podcast y configuré todo el sistema de distribución en las plataformas digitales. Recuerdo perfectamente la tarde en que terminamos el primer episodio. Ambas estábamos agotadas pero emocionadas. Ella me dio un abrazo y me dijo que nunca hubiera logrado nada de esto sin mí. Me sentí bien, pensé que nuestra relación finalmente estaba tomando un rumbo más maduro y colaborativo. Pero el drama empezó a cocinarse a mis espaldas cuando el proyecto empezó a ganar tracción en nuestra escuela. De repente, Sofía era la estrella. Todos hablaban de su gran voz y de su capacidad para investigar casos complejos. Yo estaba feliz por ella, o eso creía, hasta que un día una amiga en común se me acercó en el pasillo. Me preguntó por qué no aparecía en los créditos del podcast. Me quedé helada. Le dije que era imposible, que yo era la co-creadora y editora de sonido. Mi amiga me miró con lástima y me pidió que revisara la página principal del podcast en la plataforma donde lo publicábamos. Cuando abrí la página, el mundo se me vino encima. Allí, en la descripción del proyecto, aparecía una biografía larguísima sobre Sofía, destacando su genialidad, pero ni siquiera se mencionaba mi nombre. No aparecía ni un agradecimiento, ni siquiera una nota al pie. Busqué en los archivos de audio y descubrí algo todavía peor. Ella había eliminado mis intervenciones de voz en los créditos y había editado el archivo de audio original para que solo se escuchara su voz dando las gracias a gente que ni siquiera conocía. Sentí un nudo en la garganta que no podía explicar con palabras. No era solo el hecho de que me ignorara, era la traición profunda de saber que ella utilizó mis herramientas y mi tiempo para construirse una reputación a mi costa mientras yo estaba ocupada asegurándome de que ella no luciera mal frente a sus oyentes. Decidí investigar un poco más, y lo que encontré me dejó sin aliento, porque descubrí que ella no solo había borrado mi nombre, sino que estaba vendiendo espacios publicitarios en el podcast a negocios locales, quedándose con todo el dinero. Lo más inquietante es que, al revisar los comentarios de sus redes sociales, vi que ella les decía a todos que el software que utilizaba era tan intuitivo que ella lo aprendió por su cuenta en un fin de semana. La rabia me quemaba por dentro, pero sabía que si explotaba en ese momento perdería la ventaja táctica. Edit 1. Después de descubrir todo esto, decidí no confrontarla de inmediato. En lugar de eso, comencé a documentar todo. Busqué los archivos originales en mi computadora, donde aún conservaba las fechas de creación y los proyectos de edición con las capas de audio que demostraban que yo había realizado todo el trabajo de postproducción. Fue doloroso pasar noches enteras viendo cómo ella crecía en popularidad mientras yo recolectaba pruebas de mi propio esfuerzo, pero era necesario. Un par de semanas después, Sofía organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el éxito del podcast. Había invitado a toda la familia y a varios amigos de la escuela. Ella estaba en su momento de gloria, presumiendo de su capacidad para la edición de audio y de cómo había dominado herramientas complejas en tiempo récord. Yo estaba allí, sentada en una esquina, observando cómo se pavoneaba. En un momento de la noche, se me acercó con una copa en la mano y, con esa sonrisa cínica que ahora tanto detestaba, me preguntó por qué estaba tan callada. Me dijo que debía estar orgullosa de ver cómo ella había triunfado y que, si quería, algún día me dejaría hacer algún recado técnico para ella. Fue la gota que colmó el vaso. No grité, no hice una escena. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, donde tenía abiertos los correos electrónicos originales con el soporte técnico de la plataforma del podcast, los archivos del proyecto con mi firma de autor y las capturas de pantalla de cómo ella había borrado mi nombre sistemáticamente. Su rostro cambió de color en un segundo. Pasó de la arrogancia al miedo más absoluto cuando le dije que, si no subía un video de disculpas y corregía los créditos en menos de 24 horas, contactaría a la plataforma para denunciar el plagio de propiedad intelectual y enviaría todas las pruebas a sus amigos. Se puso pálida y trató de decirme que era un malentendido, que ella simplemente se había olvidado, pero yo sabía la verdad. Esa noche me fui de su casa sintiéndome más ligera, aunque con un sabor amargo en la boca. Sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Actualización 2.
Ha pasado poco más de un mes desde aquel enfrentamiento en su fiesta. Sofía terminó cediendo, pero no de la manera en que yo esperaba. En lugar de disculparse sinceramente, subió un post rápido en redes sociales mencionando que yo había ayudado en la parte técnica, pero tratándolo como si hubiera sido algo menor, casi como si me hubiera hecho un favor al dejarme aprender de ella. Sin embargo, el daño a su reputación ya estaba hecho. Muchos de sus amigos comenzaron a notar la contradicción y, poco a poco, la gente se alejó de su podcast. Resulta que, sin mi edición constante y sin mi guía técnica, la calidad del audio se desplomó en los siguientes episodios. Empezaron a sonar ecos, ruidos metálicos y cortes abruptos que hacían que escuchar su contenido fuera una tortura. Sus oyentes empezaron a dejar comentarios preguntando qué había pasado con la calidad profesional de antes. Sofía intentó culpar a la plataforma, al micrófono y hasta al clima, pero la verdad era evidente para todos. Al final, el proyecto se estancó. La gente no perdona que alguien se apropie del trabajo ajeno cuando las pruebas son tan claras. Hace unos días, me enteré por mi mamá que Sofía ha decidido cancelar el podcast por tiempo indefinido, alegando que está muy ocupada con sus estudios, aunque todos sabemos que es porque no pudo sostener la mentira que ella misma construyó. Yo, por mi parte, he empezado a trabajar en mi propio proyecto, uno donde mi nombre brilla por mérito propio y donde no tengo que preocuparme por si alguien está borrando mi esfuerzo de la historia. Me siento más tranquila ahora que he cerrado ese capítulo, aunque la decepción de ver cómo alguien a quien considerabas familia puede ser tan capaz de traicionarte por un poco de atención sigue ahí. Aprendí una lección muy valiosa sobre con quién compartir mis conocimientos y el valor de proteger mi trabajo intelectual desde el primer segundo. No me arrepiento de haberla ayudado al principio, porque eso me permitió descubrir de lo que soy capaz por mi cuenta, pero sí me arrepiento de haber confiado en quien no valoraba ni mi tiempo ni mi talento. La vida es un espejo, y al final, ella terminó reflejando exactamente la clase de persona que es. Hoy en día, ella intenta hablarme en las reuniones familiares, pero yo mantengo una distancia cordial y firme. Ella perdió a una aliada incondicional y yo gané una lección de vida que no tiene precio. Ya no hay vuelta atrás en nuestra relación, pero eso está bien. Algunas personas están destinadas a ser una lección, no un destino. La paz mental que tengo ahora vale mucho más que cualquier crédito en un podcast que ni siquiera tenía alma. He aprendido a valorar mi propio tiempo y a no dejar que nadie se aproveche de mi generosidad bajo el pretexto de la confianza. La integridad no se negocia y, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, independientemente de cuántos créditos intenten borrar o cuántas mentiras se inventen para ocultar la realidad. Si conoces a alguien que vivió algo así, compártele esta historia. La vida siempre pone a cada quien en su lugar. Síguenos para más relatos reales.